La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Juan Barbet. Es licenciado en Administración de Empresas con una maestría en Finanzas. Ha trabajado en temas de liderazgo y emprendimiento, asesorando a proyectos de impacto social en más de 20 países. Es coach en el Instituto Coactive, donde se aprende en el desarrollo del liderazgo. Es cofundador de Rural, que es un emprendimiento social que se asocia con pequeños pueblos en riesgo de despoblación en España para crear experiencias de teletrabajo restauradoras, atrayendo a ellos a nómadas digitales y trabajadores remotos. También tiene una charla TED que recomendamos escuchar. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Juan, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, Roberto. Un gustazo. Buenísimo. Juan, estuviste en el mundo financiero, en la banca, en Silicon Valley, o sea, dentro de la bestia, ¿no? Entre comillas. Y te saliste totalmente de ese mundo, te fuiste a resolver temas más que todo orientados hacia la pobreza, la condición de las personas en el mundo. ¿Qué te hizo ese clic? ¿En qué momento? ¿Cómo ocurrió ese clic de cambio tan radical? Sí, efectivamente yo había crecido con la narrativa, ¿no?, de que el éxito se encontraba en los grandes centros financieros, que una carrera de éxito era el mundo financiero, y eso es lo que estuve haciendo durante varios años, pero hubo varios puntos en el que me di cuenta que no me gustaba tanto, no me apasionaba tanto los grandes números, sino el amor detrás de esos números. Y justamente fue una experiencia en Silicon Valley con un programa de innovación y emprendimiento donde allá hace más de una década veía que había gente, ¿no?, que tenía pues muchas ganas de poder resolver problemáticas sociales a través de la tecnología, como cambiar las reglas del juego. Bueno, luego ha tornado de colores muy distintos y justamente allí encontré una ONG que utilizaba las finanzas para crear oportunidades, ¿no? Y me enamoré de una plataforma de crowdfunding, que en aquel entonces era un término incipiente, en el que tú podías prestar pues tampoco como $25 a un pequeño emprendimiento en diferentes partes del mundo. Y me encantó cómo de una forma tan transparente e innovadora pues utilizaban el dinero para llegar a donde los bancos pues no querían llegar. Sí, ese te refieres a Kiva, ¿no? Eso es, sí, ese fue el capítulo con ellos. Y eso te Sí, dio, digamos, la oportunidad de conocer la realidad en Latinoamérica. A ver, entiendo que estuviste viajando, sí, estuviste en ahí, diferentes países. sí, ahí me leí un poco la manta a la cabeza porque empecé, pues nada, pues como un voluntario y yo quería pues conocer el mundo, quería también surfear, quería darle un poco de propósito, ¿no?, a mi formación, y entonces tener un programa de fellowship, un voluntariado, en el que ibas a diferentes países pues a apoyar a esos proyectos locales. Y entonces ahí empecé por El Salvador y Nicaragua, luego fui a Ghana y a Togo, la idea era acabar en Asia y bueno, dicen también que cuando haces lo que te apasiona, pues el resto viene, y al final me acabieron contratando para abrir la oficina de Latinoamérica en Perú. Y nada, después tuve la central en San Francisco, luego acabé por Asia. Bueno, la verdad fue un periodo muy nómada, muy teletrabajo. O sea, hubo 2 veces que tuve que renovar el pasaporte porque me faltaban páginas. Y bueno, ahí fue la verdad que una etapa pues muy expansiva y sobre todo entender los retos rurales y retos pues muy de pobreza, ¿no?, y de situación de vulnerabilidad. Y Juan, ¿cuándo descubriste el turismo rural? ¿Cuándo empezaste a explorar el tema de la ruralidad?
Pues digamos que es algo que siempre ha estado dentro de mí. De hecho, cuando iba con esta ONG por distintas partes del mundo, siempre solíamos apoyar proyectos rurales porque son los que más difícil tienen acceso a crédito. Y, y fue en estas áreas rurales donde te dabas cuenta, ¿no?, de que esos valores humanos estaban más vigentes, ¿no? Con gente a lo mejor que no, pues no tenía estudios, no había tenido las mismas oportunidades, pero que tenía, no sé, que vivía esa humanidad de una forma mucho más coherente, ¿no?, que en áreas urbanas, o estaba, no sé, o más tiempo, no sé qué es lo que era, ¿no? Y resulta que al volver de todo ese capítulo con esta ONG por diferentes partes del mundo, coincidió que mi abuelita pues se marchó, la abuelita Ángeles, con 102 primaveras y después de un chocolate con churros con las amigas. Y total que fuimos a enterrarle al pueblo de mi abuelo, un pueblo de 300 habitantes, de hecho no lejos de donde estoy ahora, ¿no?, en la provincia de Zaragoza. Y fue llegar a este pueblo en el que apenas habíamos estado un par de veces y gente que no conocíamos nos acogió con abrazos, nos acompañó al funeral, al cementerio, después se peleaban a ver a qué casa íbamos a comer y pues transformaron esa tristeza con la que íbamos en pura felicidad y pura celebración. Y entonces que por entonces ya había, pues ya llevaba una década teletrabajando, dije, jo, realmente esa narrativa, ¿no?, de éxito que está en las grandes ciudades o en ciertas carreras, jo, pues es que a mí no me sirve y también está generando una desigualdad aplastante, porque España está a la cabeza de la división urbano-rural. Tenemos el reto demográfico más grande, con casi el 50% de nuestros pueblos desapareciendo, y después tenemos también la densidad poblacional más alta de Europa, en ciudades como Madrid y Barcelona. Entonces, ante esa brecha y ver, ¿no?, que casi a un mundo le falta lo que tiene el otro, ¿no? Que, ¿no?, estamos un poco más locos, más intensos en las ciudades, en las áreas rurales, ¿no?, pues se van apagando con la pérdida cultural, natural, que eso implica, pues si ambos mundos se pueden acercar desde la curiosidad y la empatía, oye, quizás podemos apoyarnos mutuamente, ¿no? Y es ahí pues donde bueno, surgió la idea de Rural, de este proyecto, de poder aliarnos con pequeños pueblos en áreas despobladas para acoger a gente teletrabajadora que quiere convivir y aprender del mundo rural. ¿Y nos puedes describir un poquito cómo es la ruralidad española? ¿Hay algún parámetro en común o es fuerte la división por zonas? ¿Cómo es esa Mm, ruralidad? Pues te diría que a nivel, por ejemplo, de despoblación, hay una diferencia abismal entre las áreas costeras y el interior. Si tú ves un mapa, ¿no?, de noche de España, tú puedes ver que bueno, quitando, ¿no?, Madrid y alguna gran ciudad por el centro, pues hay bastante oscuridad, ¿no? Y en cambio te vas a las zonas más costeras y ahí pues digamos, no hay retos de despoblación, ¿no? Como que el mar tiene un atractivo especial, ¿no? Y otra cosa que es muy especial, diría, creo que a nivel general, pero en España creo que está bastante acentuado por la larga historia que tenemos, es la gran diversidad cultural y geográfica que existe, ¿no? Incluso también de gastronómica. Entonces, esa diversidad que históricamente también ha sido muy retadora, porque yo de hecho vengo del País Vasco, que es el último conflicto armado de la Europa occidental, pues siempre ha sido como una razón para desunirnos, ¿no?, para marcar las diferencias, y de hecho creo que, o sea, la diversidad se está probando que es resiliencia. Entonces, creemos que el poder resaltar esta diversidad que encima cada vez, digamos, está más palpable, que es en las áreas rurales donde se preserva esa autenticidad, ¿no? Al final las ciudades ya no sabes en qué ciudad estás andando, ves el McDonald's, ves el Zara de turno, ves la tienda Nike, cada vez van perdiendo, se van impersonalizando un poco, ¿no? Y en cambio en las áreas rurales pues mantiene esa autenticidad, pero bueno, puede en muchos casos tener las horas contadas porque el riesgo de desaparición es real. Sí, y el discurso en general de los países, de las grandes capitales, es como que el centro es la ciudad, lo demás es remoto, es lejos, el interior, o sea, también hay una dinámica de transmitir el mensaje de que los pueblos es algo distante, pero distante para quién, o sea, distante
desde el punto de vista de la capital, donde está el centro del poder, pero las demás regiones tienen se le relacionan así como algo eh, difícil de llegar, ¿no? Vas primero a una ciudad grande en otro país que a las zonas rurales, ¿no? Y escu- Totalmente. Y Ujú. ahí es que lo has dicho muy claramente, ¿no? ¿Dónde está el poder, ¿no? Y a veces a mí si fuera, ¿no?, un cuerpo humano, un país, casi asemejo a veces la cabeza, ¿no? Sería, ¿no?, la cabeza, que es donde se piensa, donde se discurre, donde se decide, ¿no? Pues la cabeza está en las grandes ciudades. Y el cuerpo, ¿no? Pues esa parte, ¿no?, que te alimenta, que coge los nutrientes, que tiene la energía, ese es, digamos, el cuerpo, las áreas rurales, porque es de donde viene lo que comemos, de donde viene la energía, de donde viene nuestra cultura. Entonces, ¿no?, cuando nuestro cuerpo se muere, pues vamos muriendo, no queda otra, ¿no? Pues cuando somos mayores y cuando estamos demasiado en nuestra cabeza, pues nos volvemos a veces un poquito majaretas, ¿no? Los retos de salud mental que tenemos ahora, ¿no? Y es como ese, ¿no?, poder también de decisión, cómo se equilibra un poco la balanza, porque estoy totalmente de acuerdo en que está bastante desequilibrada. Y de hecho hay iniciativas ahora que se están aprobando en países para asegurar que las leyes que se pasan, pues si te ponen las gafas del rural, son justas. Es decir, que digamos aplican o tienen sentido en el rural, porque a veces se legisla de la ciudad para el campo y se legislan auténticas barbaridades. Mm. Sí, y otra cosa importante, creo que de las personas que experimentan la vida rural como tú lo estás viviendo, eh, porque está el concepto, la gente dice, bueno, sí, el campo es tranquilo, el aire puro, pero no es eso. O sea, eso quizás lo que tú puedes percibir si vas un fin de semana, ¿no? Pero cuando vives en las zonas rurales ves que es otro mundo, ¿no? O sea, la interacción con animales, porque en la ciudad ves perros y gatos, y quizás uno que otro pajarito, pero en las zonas rurales ves animales, tienes esa interacción, el bosque, las plantas, es como fuente de alimentación, no lo ves como un simple árbol, o sea, pues el tema del tiempo, ¿no? O sea, la experiencia que uno tiene viviendo en lo rural es mucho más amplia de lo que la gente de las Mm, ciudades percibe. sí, aquí en el ámbito rural, pues todo es un recurso, ¿no? De hecho, mucho se habla de sostenibilidad y es curioso porque si queremos aprender mucho de sostenibilidad, a veces tenemos que volver al área rural, que aquí se reutilizaba, se sigue reutilizando todo, ¿no? Y en relación con lo que comentabas, sí, yo creo que en la gente que hemos crecido en áreas urbanas, y yo me incluyo, yo digamos tengo ahora mismo hemos invertido, ¿no? Antes para mí el festival o digamos la vacación era ir al rural, ¿no? Y el día a día era la ciudad y ahora para mí se ha invertido eso, ¿no? Ahora digamos el festival es ir a la ciudad, ¿no? Pero digamos mi base está en el rural. Y sí es verdad que tendemos a idealizar, ¿no? A veces es lo que, yo que sé, lo que vemos el fin de semana o lo que vemos en películas y la realidad es muy distinta. Entonces, y de ahí la importancia de probarlo. Es decir, a veces hay gente, de hecho, que se muda escapando de la ciudad creyendo que se va a olvidar sus problemas y no, los problemas van contigo, no se resuelven ahí de la noche a la mañana, ¿no? Y lo que animamos es a probar, o sea, prueba en un lugar donde creas que puede tener los ingredientes que necesitas y vete probando poco a poco. Y a lo mejor quizás quieres pasar temporadas más largas, quizás no es en esta región, sino que es en otra. Oye, a ver qué es lo que de esa idealización lo que se mantiene o no. Y creemos que así suele ser más fácil el ir, ¿no?, equilibrando un poquito la forma en la que vive, sobre todo para gente que tiene la libertad de poder estar en ambos mundos, que se cuestiona eso, quiere una vida pues más sostenible o conectada a la naturaleza, porque a veces también no es solo una cosa o la otra. Muchas veces se tiende como o ciudad o campo, ¿no? O campo-ciudad. Y no, o sea, a veces digo, se puede vivir, ¿no?, en ambos mundos, ¿no? Ahora también con el teletrabajo y con otros medios que existen, no, y puedes a veces pues, tener un mix que te reúna las virtudes de ambos mundos. Juan, ¿y cómo comenzó la relación de rural con los nómadas digitales y con los trabajadores remotos? ¿Cómo se inició esa experiencia? ¿Cómo fueron los primeros pasos?
Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Sí, al principio tiramos de la gente cercana, de gente que como nosotros también, los fundadores, habíamos teletrabajado, pues teníamos a gente que estaba en la situación, que habíamos coincidido en otros entornos y fue de una forma pues muy orgánica. De hecho, la primera experiencia fue hace pues, ya casi 3 años y fue, digamos, ahí nos lanzamos en un pueblo porque también fue todo un reto también encontrar los pueblos. Es como el juego de quién es quién. No sé si os acordáis o si habéis jugado que teníais que, ¿no? que adivinar quién era el que tenía el otro, ¿no? A través de los rasgos, ¿no? Entonces aquí es como lo mismo. Oye, ¿qué pueblo tiene buen internet? ¿Qué pueblo tiene alojamiento? ¿Qué pueblo, oye, está dispuesta a recibir? Porque aquí no todos los pueblos digamos, te abren las puertas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces ahí fue como ir tratando de encontrar a la gente afín y también a los pueblos, ¿no? Y ir generando un poquito esa relación de convivencia, porque nuestro foco es eh, permitir que ambos mundos se conozcan, se relacionen y que se retroalimenten mutuamente. ¿Y cómo fueron esas experiencias de intercambio entre los nómadas digitales y el pueblo? ¿Cómo lo ha recibido el pueblo? ¿Cómo viste ese movimiento? Sí. Pues ahí hay mucho aprendizaje y muchas anécdotas, ¿no? De cosas que hemos intentado que ha funcionado y otras que no. Por ejemplo, ha funcionado súper bien las comidas con los abuelos, ¿no? Por ejemplo, en una localidad donde trabajamos, en Artida, todos los abuelos comen lunes, miércoles y viernes y la gente, digamos, los participantes, pues tienen la opción de ir a comer con ellos y es uno de los momentos más entrañables que viven, porque al final son abuelos que han vivido ahí, abuelos y abuelas que han vivido ahí toda su vida y, y comparten desde eso, de cómo era la vida allí, de, oye, la tecnología actual, de, oye, cómo se vive la religión, o sea, de temas de lo más variopintos que en el día a día rara vez interactúas con personas que han vivido en esa realidad, lo cual pues es tremendamente enriquecedor, ¿no? Y bueno, también hay otras experiencias donde no ha salido del todo bien o que digamos que hemos aprendido de ello, ¿no? Pues por ejemplo, una vez también compartimos por los perfiles, ¿no? de la gente que venía, explicando un poco sus carreras y tal. Y bueno, y queríamos que la gente local hiciera lo mismo, ¿no? Pero se sintieron también, o quizás era muy en un primer inicio, pero como un poco a lo mejor intimidados por estos perfiles, oye, que ellos van a contar, ¿no? Entonces aprendimos que para hacer ese encuentro, pues era mejor hacerlo de forma informal, a través de unas cañas, a la hora del vermú o con algo de comida con compartir. Entonces, bueno, ahí se va aprendiendo, ¿no? Y también cada pueblo es un mundo. O sea, puede estar un pueblo a 5 kilómetros, pero el contexto es muy diferente. Entonces, la clave es ir a entender bien ese contexto y qué patrones de relación, de conducta hay ahí y poder apoyarte sobre ellos. Juan, esa dinámica de los jóvenes abandonar los pueblos buscando mejor futuro en las Sí. ciudades, con el trabajo remoto, ¿cómo has sentido ese cambio en España? O sea, ¿hay un movimiento? ¿Cómo lo sientes? Sí hay personas que han entendido, primero, que no se vayan de los pueblos, que pueden trabajar remoto, pero ¿cómo está ese desarrollo, digamos, de Sí, jóvenes o familias inclusive regresando a zonas rurales? sí. Esa es buena pregunta. Hay que partir de que España, antes del COVID, estaba a la cola del teletrabajo a nivel Europa. ¿Vale? Estábamos como a la cola abajo de la lista. Con el COVID de repente nos ponemos un poquito a la par, recuperamos una barbaridad. No había opción, ¿no? Aquí el confinamiento pues, fue muy estricto. Y poquito a poco, conforme ya se relajaron esas limitaciones, se ha ido volviendo a la oficina. Quizás de una forma, no de una forma total y absoluta, pero sí de forma híbrida. Con lo cual esa gente que podía quedarse en su casa de veraneo, en su casa de su familia, en el pueblo, pues ya no puede, porque tiene que ir a lo mejor 2 días a la oficina, ¿no? O uno. Entonces,
como que se ha reculado bastante, lo cual es una pena porque está visto que la gente quería aprovechar esa flexibilidad, ¿no?, que el teletrabajo aportaba. Eso por un lado. Por otro lado, las áreas rurales sí que, de nuevo, temporalmente se han beneficiado, pero la gente que vive en el rural todavía, o por lo que hemos visto nosotros en los pueblos que trabajamos, la gente no ve que sea una opción real el teletrabajo, ¿no? A veces son personas que provienen de otros sectores, más primarios, más manuales, y lo ven algo muy lejano, ¿no? De hecho, cuando nos hemos acercado a muchos pueblos de, oye, que la gente venía a teletrabajar, tal, pues al principio como que nos veían pues un poco como extraterrestres, ¿no? Cuando ya ven que viene gente y estamos tomando unas cañas, oye, y surgen encima sinergias, pues ya empiezan a, ahí va, que esto es una oportunidad real, ¿eh? Lo que pasa es que quedaba muy lejana, ¿no?, de su contexto. Entonces, algo que estamos trabajando de forma intencional es acercar este tipo de oportunidades al mundo rural. Es decir, imagínate que aquí van a venir varias personas a teletrabajar, pues lo que hacemos es con jóvenes del pueblo, ¿no?, que son al final el futuro, los que más oportunidades van a poder tener y de dar continuidad al pueblo, pues hacemos sesiones donde puede ser desde conocer qué tipos de teletrabajo existen, qué oportunidades puede haber, una pequeña clase introductoria a programar, por si a alguno le pica la curiosidad, y todo esto facilitado por la gente que viene a teletrabajar, ¿no? Que es una forma, digamos, pues de poder aportar su granito de arena también al mundo de posibilidades que el rural puede ofrecer, porque efectivamente, de nuevo, el teletrabajo es una realidad, a pesar que de nuevo en España estamos un poquito a la cola, pero esto está para quedarse. ¿Tienen algún tipo de apoyo con esta iniciativa de ustedes a nivel regional, a nivel nacional? ¿Cómo está esa interacción con el sector Mm. público, no? Con el sector público, digamos que estamos a un nivel muy bajo y muy de a pie, ¿no? Nosotros siempre que vamos a un pueblo, lo que hacemos es proponer esta iniciativa al ayuntamiento, y son localidades que tienen menos de 500 habitantes, con lo cual los recursos que tienen es lo justo para hacer el mantenimiento, no tienen, ¿no?, nada, nada extra. Pero lo que hacemos es, pues ellos nos prestan o nos dejan utilizar el espacio de trabajo o lugares comunes, ¿no?, que podemos utilizar en nuestras experiencias. Pero ahora estamos empezando a ver que esto puede generar más tracción. Hasta ahora estamos validando este modelo, ¿no? Y sí que creemos que a nivel más institucional, más regional, incluso estatal, pues podemos encontrar aliados, ¿no? Es algo que ahora estamos empezando a mover, pero que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido pues puro músculo. Este año hemos ganado un concurso que ha sido algún premio también económico, pero lo que hemos hecho, somos una asociación sin ánimo de lucro, ha sido pues por el trabajo y esfuerzo del equipo que tenemos. ¿Y han trabajado, por ejemplo, en proyectos conjuntos con la gente del lugar, de la localidad? ¿Se ha podido establecer como esa sinergia? Sí, es algo que siempre que venimos a un pueblo, pues vemos qué actividades se pueden hacer, ¿no? Desde, yo qué sé, voluntariado en un huerto de permacultura comunitario que tienen, a, oye, que alguien necesita ayuda con el marketing digital de su pequeño emprendimiento rural, o lo que fuere, ¿no? Y es muy bonito porque es que surgen pues alianzas, ¿no?, inesperadas que crean mucho valor, ¿no? Por ejemplo, hay un proyecto precioso en uno de los pueblos donde trabajamos que se llama Envejece en tu pueblo, y lo que se apoya es una persona, es como el hijo o la hija de confianza de un mayor, con lo cual siempre que tienen, yo que sé, que ir al médico, que alguien que esté pendiente de ellas, o acompañarla a un lugar, o apoyarle con algo, pues esa persona está ahí cerca, ¿no? Y entonces vino un teletrabajador, Javi, que él es experto en un e-commerce en Londres, y le encanta el tema de los mayores, y se fue un día, se cogió de vacaciones, se fue con ella a visitar a los mayores que tenían que cuidar ese día, y vio que había una necesidad, que era el saber mejor la satisfacción que ellos tenían, ¿no? Entonces, como ellos ya se movían con la tablet, ¿no?, esa era como la herramienta de comunicación, pues ayudó a Rosa, en este caso la emprendedora, a crear toda una encuesta para conocer esa satisfacción de los mayores y poder implementar mejoras, ¿no? Entonces ahora eso ya lo tienen automatizado, ya lo tienen de una forma
digital y mucho más ágil, ¿no? Esto es pues un pequeño ejemplo de, oye, una colaboración pequeña que se ha dado, pero que también hay colaboraciones más grandes. De hecho, en un pueblo que hemos estado ahora, en la provincia de Málaga, se hizo un piloto de composta, donde las teletrabajadoras que vinieron hicieron composta entre ellas, porque no se podía separar el residuo orgánico, y pues lo que hicieron fue encontrar un aliado en el pueblo que les permitía, ¿no?, devolver a la naturaleza ese residuo orgánico y que se pudiera regenerar. Y ha tenido tan buena acogida que el pueblo digamos, las emprendedoras, las teletrabajadoras han regalado una compostera a la localidad y la localidad va a hacer que sus jóvenes en la escuela pues puedan trabajar la composta y de esta forma pues dar esa utilidad a ese residuo orgánico que de otra forma pues iba a acabar, ¿no?, sin ser productivo. Entonces, bueno, es bonito ver esa simbiosis que se da. Y bueno, y del otro lado, es decir, de hecho, muchas veces las teletrabajadores, o sea, sí, acaban pues muy agradecidas de todo lo que aprenden del mundo rural. Y de hecho, tenemos toda una encuesta de medición del impacto y vemos que pues, prácticamente la mayoría de la gente que participa en estas experiencias después quiere volver más tiempo, encuentra más empatía por el mundo rural y se acercan, ¿no?, esos dos mundos que decíamos al principio de la llamada que a veces están muy separados. ¿Y los grupos los conforman ustedes? ¿La gente se anota de manera individual? ¿O los grupos ya vienen conformados? ¿Cómo es esa dinámica y con qué criterio los conforman también, si es Sí. que los conforman? Sí, trabajamos dos formatos. Uno que es más B2C, es decir, oye, tú como particular tienes un tiempo que te gustaría ir, oye, un mes a una localidad de España a teletrabajar y en comunidad y te vienes y formamos ya un grupo de gente diversa que ha venido gente pues, de más de 20 países. O también puedes venirte con tu equipo o con una comunidad de la que eres parte. Nos contactas, oye, yo quiero un espacio para 20 personas donde teletrabajemos, pero a la vez también hagamos una serie de actividades, una especie de retreat u offsite, oye, ¿qué opciones tenéis? ¿No? Y entonces ahí damos, digamos, un servicio más completo, ¿no? Que en vez de irte al resort de turno en tal sitio, oye, te vienes a un lugar donde puedes tener pues un impacto mucho más positivo y alineado a tus valores, si es el caso, ¿no? Entonces trabajamos un poquito esos dos formatos y normalmente son estancias un poquito más B2C, más largas, ¿no? Al menos un par de semanas, porque entre que aterrizas, te adaptas y de nuevo está también el mito de que en el pueblo no hay nada que hacer y la verdad que aquí hay un montón de cosas, ¿no? Y quieres hacer todo, ¿no? Entonces por lo menos estar 2 semanas mínimo y después máximo, ahora mismo tenemos un poquito acotada en un mes la estancia, pero a partir del año que viene le dirías, oye, si me quiero ir 2 meses o 3 meses o lo que fuera, pues tener la opción de quedarte más tiempo. Para ese intercambio cultural es fascinante, ¿no? Porque no solamente es un cambio para la gente que reside en el pueblo, que puede ver muchas nuevas tecnologías de manera presencial con otro nómada digital, trabajador remoto, y también para el trabajador remoto tener esa experiencia eh, presencial, si se dice, Total. con el pueblo, ¿no? Y volviendo a las ONG que trabajaste, o no sé si todavía estás, porque vi que la ONG esta de Jacqueline Novogratz de Acumen, ¿estás ahí todavía con ellos o no? Sí, es un programa digamos, de fellowship. Ellos apoyan a gente que tiene vocación de impacto, ¿no? Impacto social o medioambiental. Entonces, formo parte de diferentes grupos y comunidades, a veces pues, a título voluntario, a título, digamos, también de aprendiz, para poder, ¿no?, sumar en esa transición hacia la sostenibilidad que necesitamos. Y con Kiva, Kiva está enfocado más hacia países que tienen problemas de pobreza. ¿Cómo está la actividad con ellos? Sí, por lo general, al final está enfocado en los lugares donde el mercado financiero no llega, ¿no? Entonces, por lo general aquí, bien sea, aquí me refiero en España o en Europa, bien sea a través del sistema financiero tradicional, bancas, o a través de
tipo de entidades, bien sean públicas o privadas, pues como que puedes encontrar ciertos apoyos, ¿no? Sí es verdad que también Kiva trabaja, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí sí que hay, bueno, te penaliza mucho tu historial crediticio, bueno, hay como aún más desigualdad, ¿no? Y ahí, por ejemplo, sí que trabajan, ¿no? Pero por lo general es una iniciativa que nació, eso, sobre todo para todo ese sistema, para todas esas personas que se les da la espalda, pues poder acercar y obviamente hay un mayor porcentaje de personas viviendo en situación de pobreza en países, digamos, en el cono sur, ¿no? Entonces es ahí donde se incide y donde se trata de dar ese apoyo. Juan, hablaste mucho de los adultos mayores, ¿no? Cuando hablabas de las experiencias compartidas y también de este almuerzo, esta comida. La pregunta es, ¿qué pasa con la población en estos pueblos rurales de España? ¿Hay juventud? ¿Ha migrado la juventud? ¿Los adultos jóvenes? ¿Cómo es demográficamente eso? Hombre, la demográfica es terrible, en el sentido que está totalmente la pirámide invertida. Si ya está digamos, en ciertos países en Europa, en Occidente está aún más en los pueblos. De hecho, la media de edad, para que os hagáis una idea, en muchos de estos pueblos ronda los 70 años. Entonces, al final hay una combinación entre la gente mayor se quiere quedar, no se quiere ir de su pueblo, es donde han crecido, lo que da sentido a su vida, donde tienen su huerto, donde tienen sus amigos, y la gente joven, ya a veces para estudiar te tienes que ir al pueblo de al lado o pueblo más lejano, ya sí, digamos, eso el colegio, pero si ya tienes que estudiar a lo mejor una formación más superior, pues ya la salida es fuera, ¿no? Además que las oportunidades aquí, haceros la idea de que van mermando, porque cuanto más gente se va yendo, menos servicios hay. O sea, hay pueblos en los que hemos estado que obviamente no tienen ni entidad bancaria, tienen un camión que llega al supermercado pues una vez a la semana. Pues ante esa falta de servicios, que de nuevo va aparejado de oportunidades, porque si cierran ya no tienes empleo, pues hace que las oportunidades estén, ¿no?, en áreas más urbanas que están en crecimiento. Entonces, ahí está el gran reto actual, ese relevo también generacional de encima los puestos que aún persisten, ¿no? Pues suelen ser también muy duros, a veces no hay falta atractivo, ¿no? Por ejemplo, de pastores, ¿no? O sea, hay muy poca gente que se interesa por este tipo de oficios y es una pena, ¿no? Porque se van perdiendo, ¿no? Y a veces económicamente, pues sí que son viables, lo único que, claro, exige también una entrega y un sacrificio que no muchas de nuestros jóvenes estamos dispuestos a hacer, ¿no? Entonces ahí hay una gran problemática y de hecho se ve que los pueblos, digamos, más movidos son aquellos que han sido capaces de que muchos de sus jóvenes aguanten, ¿no? De que haya un poco de iniciativa, implicación, que haya relevo generacional, pero la situación es dramática, por eso, eso que prácticamente el 50% de las localidades españolas está en riesgo de desaparecer. O sea, la situación es verdaderamente dramática y España es, digamos, la punta del iceberg. Luego, por debajo, pues te vas yendo a otros países europeos y es un fenómeno global, ¿no? Pero bueno, quién sabe si estamos aún a punto de revertirlo, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, justamente te iba a preguntar eso, si esta nueva tendencia del trabajo remoto, del nomadismo digital, puede llegar a ser una punta de lanza para poder revertir la situación y hacer el camino inverso que han hecho quizás muchos de nuestros abuelos de salir del pueblo para ir en busca de la ciudad y muchos estamos volviendo a los pueblos ahora con la facilidad del trabajo remoto y el nomadismo. La verdad que no sé, estaría bien tener una bola de cristal, ¿eh? Y ver qué es lo que puede pasar. Bueno, definitivamente hay ingredientes que antes no estaban, ¿no? Y narrativas que ya se empiezan a caer, ¿no? Que yo creo que es ahí donde están esas narrativas, volviendo al inicio de la conversación, ¿no? De que el éxito estaba en las grandes ciudades, ¿no? Y que tienes que dejar tu pueblo atrás, ¿no? Y es curioso cuando pues jóvenes del pueblo, gente pues, pequeña, de 8 o 10 años, de repente ven que viene una persona, una chica de San Francisco, de una empresa pues muy conocida, de Netflix, para teletrabajar desde su pueblo, y claro, se queda, pero ¿cómo? Tú estabas allí y tal, y mi sueño es ir allí, y resulta que tú estás viniendo a mi pueblo y encima es que estás de mil amores aquí, elaborando, aprendiendo a hacer quesos, aprendiendo a hacer cestería. Entonces de repente ves como su cabeza empieza a descomponer, ¿no? Esa narrativa con la que ha crecido y a cuestionarse, oye, pues quizás
oye, aquí también hay oportunidades, ¿no? Oye, quizás aquí hay algo que no me había dado cuenta, oye, o empieza a cambiar esa mirada, ¿no? Y de nuevo, nosotros no queremos tampoco digamos, que la gente se quede en su pueblo y no se vaya, no, no, a veces también es necesario viajar para luego volver y valorar también lo que tienes, ¿no? Y traer pues perspectivas frescas, ¿no? Entonces, sí que creemos que esto introduce variables clave en la ecuación que pueden, pues, digamos, decelerar o como hacer más lento ese fenómeno de la despoblación y veremos a ver, ¿no?, qué tanto puede incidir, qué tanto no, y creo también que las claves va a ser la gente local, ¿eh? A veces pensamos, no, la gente que teletrabaja y se viene aquí, no, no, o sea, no, tiene que ser siempre algo acompasado con la identidad, la cultura local y que se pueda dar esa convivencia que permita pues, generar esas nuevas soluciones, ese apoyo, esa, como ese momentum que se necesita para eso, para ganarle el pulso a esa narrativa y ver que puede ser una realidad vivir una vida distinta en el rural, con oportunidades que se pueden ahora, que son independientes de los lugares, ¿no? O sea, se ha roto ese binomio de vives donde trabajas. Ya a día de hoy ya no es válido para muchos de los oficios. Juan, escuché tu charla TED donde comentas en ese ambiente de Silicon Valley donde los inversionistas están muy, muy urgidos por identificar, identificar al próximo unicornio y hay mucha presión, no hay tiempo de relacionarse, mucho interés y tuviste esa experiencia en Latinoamérica donde pudiste re- eh, ubicar que hay otro tipo de, o identificar que hay otro tipo de relacionarse, ¿no? Y es interesante Mm, estos países en Latinoamérica que han sido, digamos, maltratados en la historia y siguen con ese ánimo de, aunque no tienen nada, pues compartir y tener el tiempo para charlar. ¿Cómo fue tu experiencia en los países en Latinoamérica en ese sentido? no, fue maravillosa, ¿no? Y ahí tengo que reconocer que San Francisco a mí, o California, me hizo como recuperar ese ámbito emprendedor, yo creo creativo que todos llevamos dentro, pero también al mismo tiempo, después de vivir ahí varios años, me hizo darme cuenta que no me hacía ser mejor persona, que, no sé, que había mucha transaccionalidad, que estaba todo el mundo tan enfocado en sus trabajos que se olvidaba de quienes estaban a su alrededor, para quedar con alguien tenías que planificar con un montón de antelación, una desigualdad tremenda, el tema de los homeless. Entonces, es ahí donde también me di cuenta de que ese capítulo viviendo en países de Latinoamérica había sido había tenido a las personas al centro, ¿no? Porque algo que me fascina de países que está viendo en Perú, en México, en El Salvador, es esa, ¿no? Esa mentalidad familiar, ese a todo dar, ese sentimiento también de presencia, ¿no? Yo, de hecho, cuando fui a Latinoamérica no me gustaba la música latina, o sea, ninguna, no me gustaba la bachata, ni la salsa, ni el merengue, ni el vallenato, y fue llegar y ves cómo la gente lo va viviendo, desde que se levanta, desde que va en el bus, desde que está trabajando, luego de fiesta, o con la familia, en un evento familiar, y eso fue, pues, conectar con ese, no sé, ese saber vivir, esa conexión, ¿no? Relacional que, pues que falta mucho en Occidente. O sea, eso tenemos, hay muchas fortalezas en Occidente y muchas debilidades, ¿no? Y esa creo que es algo que Latinoamérica pues la hace brillar y, y la verdad que se echa un poquito de menos por aquí. Juan, ya para ir cerrando, para ir terminando esta linda charla que hemos tenido, preguntarte si en todo este camino que hiciste te has cruzado con algún libro, algún autor, algún artista, algún artículo, newsletter, algo que te haya llamado la atención, que te haya inspirado, que nos puedas recomendar. Jo, pues hay un autor que me fascina, que se llama Malouf. Es un autor libanés y tiene varios libros. Y me gusta mucho porque es una persona que ha vivido en contextos muy diferentes, como que siempre cuando está viviendo en un sitio se sentía como de otro, ¿no? Y, y que habla de forma muy elocuente y muy empática de los retos que tenemos los seres humanos
para coger la diferencia. Y me explico, ¿no? Por ejemplo, tiene un texto maravilloso, se llama Identidades asesinas. Y básicamente lo que explica es que cualquier ser humano, empujado al límite, va a ser capaz de matar, ¿no? Lo único es que hay gente afortunada que vive una vida, digamos, tranquila o en paz o privilegiada, que nunca está empujado a una situación extrema en la que, oye, pues puede convivir, ¿no? Y lamentablemente hay otras personas que están en situación de injusticia, de grandes retos, de problemas de salud mental, en los que pues se pueden sentir arrinconados y optar por matar o por el odio, ¿no? Entonces, ahora que trabajamos sobre la brecha urbano-rural, me inspira mucho a la hora de empatizar con la diferencia, por lo menos desde la curiosidad y de entender, ¿no? Y eso lo vemos mucho porque, claro, a veces desde la ciudad creemos que, oye, que las energías renovables son absolutamente buenas o que el lobo es buenísimo y el oso también, o que otra serie de cosas, ¿no? Y te vienes al entorno rural y te vas dando cuenta de la complejidad, cómo las energías renovables pues están compitiendo mucho con tierras de cultivo y hace que sea muy complicado también pues poder explotar el campo de una forma rentable y eficiente, o que eso es un hecho real que los lobos y los osos matan al ganado y la inseguridad que genera, ¿no? Entonces, creo que siempre es clave el tratar de ir desde la curiosidad a personas que piensan de forma diferente a nosotros. Y en eso para mí Maluf me ha inspirado mucho y de hacerme ver que tenemos mucho camino que andar en eso, al encuentro de nuestra sociedad, y porque al final vivimos cada vez en más burbujas, estamos cada vez más polarizados y necesitamos diálogo, y un diálogo que no invite a la confrontación, sino que invite pues a una discusión de interés, ¿no?, por el otro. Juan, ¿y hay algo más que quieras agregar con respecto a estos temas que hemos hablado, que no te hayamos preguntado? Pues la verdad que hemos tocado un poquito, un poquito de todo. No sé, yo casi lo que estamos tratando de hacer, yo creo que lo englobaría desde el punto de vista de turismo regenerativo, ¿no? No solo sostenible, sino regenerativo, ¿no? De cómo podemos ir un paso más allá para asegurar, ¿no?, que ambos lados de la ecuación pues, se apoyan mutuamente, ¿no? Y creo que tenemos que buscar soluciones eso, que sean circulares, ¿no? Que sea más complicado sacarle las cosquillas, ¿no?, que tenemos en cuenta a todas las personas intervinientes y que juntos, de hecho, va a ser la mejor solución. No la solución creada de un lado para el otro, sino en la mesa, oye, comiendo, discutiendo desde la curiosidad y disfrutando del camino. Juan Barbet, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia, por haber compartido esta conversación muy linda. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, y en el capítulo de hoy de La Gran Renuncia escuchamos a Juan Barbet. Él integra el emprendimiento de rural.co, una empresa que se dedica a la organización de workation o de encuentros en entornos rurales por parte de trabajadores remotos. Lo muy interesante que tienen estas experiencias que destacaba Juan es el intercambio con las comunidades de los pueblos, justamente de estos pueblos remotos, de estos pueblos alejados de las grandes ciudades, que también toman una nueva dinámica demográfica cuando empiezan de a poquito a volver algunos habitantes o se integran nuevos habitantes a la comunidad, y nos describía un poco la experiencia del intercambio, ¿no?, entre los que recién llegan, entre los que están, y la colaboración que mutuamente se pueden hacer. Robert, ¿cómo lo escuchaste? Sí, muy interesante la trayectoria y bueno, el desarrollo que ha tenido con organizaciones como Acumen de Jacqueline Novogratz para relacionar pues el emprendimiento para mejorar la calidad de vida de las personas. De hecho, recomiendo un libro de Jacqueline, El Manifiesto para una Revolución Moral, muy interesante. Amigos, esto fue el episodio de La Gran Renuncia del día de hoy. Nos pueden contactar
a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Los invitamos también a seguirnos en Spotify. Es importante que aprieten seguir ahí en su cuenta de Spotify o de Apple Podcast para poder recibir nuestros nuevos episodios todas las semanas. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Yardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Yardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Yardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.